Es de notar que después de hablar algunos mensajes sobre el Evangelio, lo cual es el gran tema del libro de Romanos, como lo hemos visto por 4 semanas en las sesiones anteriores, en este extraordinario compendio normativo del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, es necesario ver o acercarnos como un lente zoom al corazón del ministro que da este Evangelio. Hemos hablado del Evangelio, del versículo 1 hasta el versículo 7, y a partir del versículo 8 al 15 va a presentar, es como que un lente zoom, se acerca al apóstol Pablo para hablar del ministro que da este Evangelio. Digo, creo no es complicado de entender esto, el mensaje de Dios ha dejado, el mensaje que Dios ha dejado, el Evangelio de Dios, no está en un vacío, no está en una nebulosa por ahí, sino que es responsabilidad de los hijos de Dios proclamarla, extenderla y atesorarla en la vida. Es muy importante, creo yo, en este punto que recordemos el ambiente en esta introducción del Evangelio, lo que es el Evangelio. Y el Evangelio es explicar de Cristo. El concepto de Evangelio es explicar de Cristo, es enseñar de Cristo. No es solo decirle a la gente que acepte a Cristo, no. El Evangelio es explicar de Cristo, enseñar de Cristo. Déjeme dar algunas escrituras con esto que creo que a modo introductorio es importante. Pablo, entrando a Antioquía de Pisidia, nos ilustra, eso está consignado en Hechos capítulo 13, desde el verso 14, una sección maravillosa. Pablo entra a Antioquía de Pisidia y consigna esto, versículo 14 de Hechos 13 dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Verso 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, rápidamente, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, dice el verso 17, de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Si usted se detiene ahí, él empieza, escuchen esto, a explicar el plan de Dios. Él va a evangelizar. Y lo que hace Pablo no es decirle acepten, es que él empieza a explicar el plan de Dios, empieza a colocar la plataforma. ¿La plataforma para qué? Note por favor, siga la explicación, verso 21 de Hechos 13. Luego pidieron rey, sigue hablando de la monarquía de Israel, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años, verso 22, quitado este, o sea Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Verso 23, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Esto es tremendo, quiero que me siga, esto es magistral. Pablo conecta la historia de Israel, porque le habla a judíos, está en la sinagoga, lo conecta con Cristo. Él evangeliza explicando, enseñando de Cristo. Sigue un poco más, qué fabuloso. Verso 28 de ese mismo capítulo 13 dice: y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato, hablando de Jesús, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios, verso 30 del capítulo 13 de Hechos, mas Dios le levantó de los muertos. ¡Wow! Los llevó el apóstol Pablo hasta la resurrección de la mano, de manera eficaz, clarito, con una comunicación y una homilética impecable. Amados, el mensajero
Es el canal, es la herramienta que Dios usa para dar, como enfatizamos en Romanos 1:1, su evangelio. El evangelio que es de Dios. Y usted dice, bueno, pero esto es a judíos. Digo, se supone que ellos saben algo de Biblia y está bien que le cuente la historia, pero hoy estamos entre gentiles, en su mayoría. ¿Ahí también evangelizar es enseñar de Cristo así? Por supuesto que sí, claro que sí. No puede cambiar eso. Si usted va a Hechos 17, esto es a manera introductoria, quiero que entre conmigo a esto porque es fascinante. Hechos 17, otra vez Pablo, pero ahora con audiencia distinta. En Hechos 13, la mayoría judíos, acá audiencia distinta, audiencia gentil. Observe, verso 29 de Hechos 17 dice, siendo pues, está predicando Pablo, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado, verso 30, por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle, otra vez, levantado de los muertos. Pero cuando oyeron, los oyentes ahí gentiles, oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Esto es fascinante. Les dice, empieza diciendo a los gentiles, explicándole la creación, diciendo de dónde han venido, que hay una sola línea de creación, de Adán y Eva. Él está explicando, llevándolos de la mano a la mente gentil, explicándole y llevándola hasta Cristo, y otra vez, si usted lo ha notado, hasta la resurrección. Otra tribuna, pero él sigue con una pasión enorme con su mismo mensaje. Y note, enseñar de Cristo es la clave que te lleva nuevamente a la resurrección. Creo que esto es una clase de evangelismo tremendo que da el apóstol Pablo. Este elemento de la resurrección es clave, era clave y es clave hoy en el evangelismo. Este es un patrón que hacemos bien en atesorar. Mi punto es que, ¿cuál es mi punto? ¿Por qué le doy todo esto? Bueno, mi punto es que el mensajero, ese es mi punto, es la herramienta. Es el canal que Dios mismo quiso usar y quiere usar para dar su evangelio. Hemos visto en los primeros versos del capítulo 1 que es el evangelio de Dios, pero Él utiliza mensajeros, es su herramienta. Con ello en mente, es decir, el mensajero del evangelio, o sea, la tarea espiritual, con ello en mente, en esta porción que por gracia veremos hoy, quisiera leerle bien, dar mi propuesta para esta sección y empezar junto con usted analizar esta porción genial, mirando y entendiendo sobre el mensajero del evangelio, que es un trabajo espiritual, la herramienta que Dios utiliza para dar su evangelio. Permíteme leerle la sección en cuestión, Romanos capítulo 1, abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 1. Quiero leerle esta porción, esta unidad del 8 al 15, para seguir avanzando en este apasionante libro de Romanos. Doy lectura. Romanos 1:8 dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga, escucha esto, por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Verso 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, dice el verso 11, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí,
pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esta es una sección estupenda, amados, una sección estupenda. Ruego el máximo de su atención. Pablo nos va a mostrar aquí, en esta sección, la tarea espiritual del mensajero. Pablo va a mostrarnos aquí la tarea espiritual del mensajero, es decir, qué elementos se muestran en un correcto proclamador de la verdad del Dios único. Quiero repetir eso. Nos va a mostrar, esto lo tiene que anotar, esto se lo recomiendo, qué elementos se muestran en un correcto proclamador. Estamos hablando del mensajero, de un correcto proclamador de la verdad del Dios único. Ya que el mensaje es de Dios y el mensajero, escucha bien, el mensaje es de Dios y el mensajero también es de Dios. También es de Dios. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo al empezar la carta, eso lo vimos, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo. O sea, el mensaje es de Dios y el mensajero también es de Dios. Entonces, permíteme darte mi bosquejo, que quizá lo abordaremos en 2 semanas, pero permíteme darte mi bosquejo para ordenar esta sección, si es que le parece. 7 elementos, este es mi bosquejo, esta es mi propuesta para esta sección. 7 elementos de la tarea espiritual del correcto proclamador del evangelio que nos darán aliento para servir a nuestro Señor. 7 elementos de la tarea espiritual del correcto proclamador del evangelio que nos darán aliento para servir a nuestro Señor. Primer elemento de 7, voy a hablar de la gratitud. Está en el verso 8. La gratitud. Primer elemento de 7, la gratitud. Segundo elemento de 7, la veracidad. Verso 9a. La veracidad. Verso 9a. Tercer elemento, la pasión. Verso 9b. La pasión, verso 9b. O sea, hasta aquí de los elementos tiene la gratitud, verso 8, la veracidad, verso 9a, la pasión, verso 9b. Cuarto elemento de 7, la edificación. Edificación, verso 9c al verso 12. Verso 9c al 12, la edificación. Quinto elemento, el fruto, verso 13. El fruto, verso 13. Sexto elemento, la deuda, verso 14. La deuda, verso 14. Y el último, el séptimo elemento de 7, la prontitud, verso 15. Entonces, estos 7 elementos de la tarea espiritual del correcto proclamador del evangelio que nos darán aliento para servir a nuestro Señor son la gratitud, la veracidad, la pasión, la edificación, el fruto, la deuda y la prontitud. Yo igual los voy a estar nombrando uno a uno, pero quiero que tenga este orden para que sepa dónde vamos a llegar. ¿Verdad que sí? Creo que esto nos ayuda, espero que lo pueda apuntar. Empecemos entonces con el primer elemento de 7. 7 elementos de la tarea espiritual del correcto proclamador del evangelio que nos darán aliento para servir a nuestro Señor. La primera de 7, el primer elemento, la gratitud. Note por favor el verso 8 de Romanos 1. No se vaya ahí, esté con su Biblia. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Deténgase ahí. Aquí tiene el primer elemento claro, creo que lo ve claro, explícito, de la tarea espiritual en el texto, la gratitud. Ahora note, verso 8, la primera parte. Primeramente doy gracias a mi Dios. Deténgase, esto es un comienzo explosivo. Primeramente doy gracias a mi Dios. Este comienzo es TNT puro. Es un comienzo explosivo. Es decir, Pablo enfatiza que Dios, escucha esto, que Dios es su Dios. Observe con atención otra vez el texto. Mi Dios. Mi Dios. Literalmente en el griego dice el Dios de mí. Así lo escribió. El Dios de mí. To, teo, ego. El Dios de mí. Le da fuerza a esa posesión. Y esto es impresionante. Pues enfatiza el apóstol esto, ¿para qué? Para que los romanos, escuchen esto, no se olviden de esto, los romanos a estas alturas no lo conocían todavía.
no habían visto a Pablo. Los romanos a estas alturas que no lo conocían puedan valorar la especial relación de un creyente con Dios. Es mi Dios. Esto es explosivo. ¿Se acuerda de Juan 1:12? Yo sé que se acuerda. El evangelista Juan en el capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, escuchen esto, la potestad de ser hechos hijos de Dios, verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, escuche, de Dios. Tremendo. ¡Qué potencia! Pablo, regresando a su pensamiento, dice, tengo el privilegio que el Dios único sea mi Dios. Quizá usted no lo valora, o quizá usted lo ve ya algo deportivo, pero esto es potente. El Dios de gloria, el único Dios, dice Pablo, es mi Dios, el cual me escogió. Si no, no podría decirle mi Dios, no podría llamarle así. Es de notar que Él me llamó y Él me engendró. ¡Qué tal honor! ¿Se acuerdan Mateo 6, cómo les enseña a orar a sus discípulos el Señor Jesús? ¿Recuerda eso? Padre nuestro, Mateo 6, verso 9. Padre nuestro. El mismo Juan, haciendo algunas escrituras paralelas, el mismo Juan se emociona en su primera carta con esta misma realidad explosiva cuando menciona en primera de Juan 3:1, dice, mirad, escucha esto, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Wow! Dice Juan. Es mi Dios. ¿Qué tal privilegio? Ahora, esto no es en la nada. O sea, digo, no es que le podemos llamar mi Dios en el vacío, en la nada. Para decirle Padre o Dios mío, no lo podemos hacer en el vacío. Debe tener una razón. Y el apóstol Pablo, regresando a su pensamiento en Romanos 1, da la razón. Note el verso 8 del capítulo 1 que estamos tratando. Verso 8, la parte B. Dice, mediante Jesucristo. Me encanta esto. Creo que es como un impronte, como una firma. Mediante Jesucristo. Aquí está la clave. No le decimos mi Dios, dice Pablo, o Dios mío. No le decimos así los creyentes por un cliché, o por algún mérito propio. No. Sino por el nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es la clave, dice Pablo. Esa es la clave. Entonces, lo que Pablo deja muy directo es que solo, miren lo que hace Pablo, miren la mente del apóstol, miren cómo graba esto a los romanos. Ellos no lo conocían, no se olvide. Miren lo que hace Pablo. Pablo graba en la mente de los romanos que solo es a través de Cristo la entrada al Padre. ¿Qué tal principio? Podríamos hablar horas de eso, ¿verdad? Regresando al pensamiento juanino, Juan, el evangelista, lo afirmó así, usted se acuerda. El que tiene al Hijo tiene al Padre, primera de Juan 2:23. Ahora, observe algo importante. Verso 8, note el verso 8 otra vez de Romanos 1. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahora, quiero que me atienda bien. Esto es para analizarlo bien. Note el sentido del autor. Pablo no da gracias a los romanos. Escuche esto, por favor. Pablo no da gracias a los romanos por la extensión del evangelio desde ahí al mundo antiguo. ¿Se da cuenta? No le dice, romanos, gracias muchachos por extender el evangelio. No da gracias así. Pablo no dice eso, no da gracias a los romanos por la extensión del evangelio desde ahí al mundo antiguo, no. Sino que da gracias a Dios. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Qué? ¿No estamos hablando de la herramienta? ¿No estamos hablando del mensajero? ¿Por qué? ¿Qué nos enseña? ¿Será, seguro alguien puede pensar, porque eso lo he escuchado tanto? ¿Será que está mal agradecer a los hermanos por su ministerio? Decirle, hermano, gracias porque Dios te usa, eres una bendición para mí. Ese hermano que recibe eso dirá, aléjate de mí, Satanás, no me hables así. ¿Será eso malo? Inclusive muchos piensan que si le agradeces al hermano, estás mal. Dicen, solo a Dios, a mí no, solo a Dios.
Y algunos contestan así: no me agradezcas, es todo por Dios. Bueno, si contestas así, quizá lo haces por humildad, o también lo puedes hacer por falsa humildad, también. El punto es que si fuera el caso, es decir, quiero que me escuche bien, si fuera el caso de que está mal honrar a un hermano o a hermanos por su ministerio, si el caso fuera que eso está mal, entonces habría un problema con el mismo apóstol Pablo. Pablo estaría desubicado en esto, porque en Filipenses capítulo 2 observa cómo se dirige a su compañero Timoteo, el cual era su hijo espiritual. Verso 20 de Filipenses 2, no tiene que ir ahí, pero sí puede anotar esto como argumento. 2:20 de Filipenses dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él. Ese él es Timoteo. Los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¡Wow! ¿Qué tal honra pública le hace a Timoteo? ¿Qué tal honra pública a su compañero? Y usted dice, bueno, quizá Pablo ahí se equivocó, se le chispoteó, ¿verdad? No lo pensó bien. No, pero lo vuelve a hacer en Filipenses 2:25 con otro personaje, con Epafrodito. Note el verso 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, lindo nombre para que le pongas a tu hijo, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministro de mis necesidades. Dios mío, qué tal forma de hablar de su hermano amado, de su hermano que sirve con él, servidor de Dios. ¡Qué precioso! ¿Cómo se expresa Pablo de sus hermanos? Entonces, regresando a Romanos, la pregunta sigue ahí dando vueltas. ¿Por qué Pablo aquí, en el verso 8, solo quiere enfocar su agradecimiento a Dios por la extensión del evangelio? Pablo debería también decir, con este pensamiento que estamos manejando, que estamos tejiendo, debería decir que ellos, o sea, los romanos, son los que lo proclaman. Gracias también a ellos. ¿Por qué no hace eso Pablo? ¿Qué pasa? Bueno, la respuesta, lo que pasa, amados, la respuesta está en el contexto. El contexto lo que enfatiza es que el evangelio es de Dios. Romanos 1:1. Ese es el contexto. Y si bien es cierto, los hombres son los encargados de publicarlo, la verdad es que su extensión y aceptación solo puede venir de Dios. Él tiene que hacer la obra en el corazón de la gente. Lo que hace Pablo es exaltar lo glorioso que es Dios en la salvación, que solo Él salva. Eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque el contexto es el evangelio. El evangelio es de Dios. Ningún hombre puede convencer a otro hombre. Ningún ser humano puede cambiar los corazones de los demás. En ese sentido es que toda la gloria y todas las gracias del evangelio son a Dios. Pues vemos que el evangelio es de Él y la obra de extensión del evangelio, ¿de quién es? De Él también. El evangelio es de Él, el mensajero es de Él y la obra de extensión del evangelio también es de Él. Eso es lo que quiere hacer Pablo. Incrustar en la mente de los romanos, otra vez, los cuales no conocían a Pablo, incrustar en la mente de los romanos que el evangelio es de Dios, el mensajero es de Dios y la obra de extensión es de Dios. Amados, esto es gratitud a Dios. Este es el primer elemento, gratitud a Dios. Analice esto, porque estuve pensando haciendo este mensaje para usted. Analice esto. ¿Cómo puede ser que pecadores tan miserables como usted y yo, hoy, seamos del pueblo de Dios? Piense, ¿cómo puede ser que miserables, indignos, pecadores como usted y como yo puedan ser hoy del pueblo de Dios? Esto solo puede ser hecho por el Espíritu de Dios. Solamente puede ser una obra de Dios, como dice Juan 16:8. Solamente tiene que ser Dios en nuestro corazón. Esto es magistral. La extensión del evangelio es de Dios, amados. No es tuya, no es mía, es de Dios. Siga y note algo más en este verso 8. Usted dice, pero bueno, pasemos al 9. No, un ratito. Note el verso 8 al final.
de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esta frase me encanta. Esta frase me encanta. Roma era tan influyente que la fe, o sea, ¿qué significa la fe acá? La proclamación del evangelio desde Roma de los creyentes decantaba al mundo. ¿Por qué? Porque Roma era la capital del imperio. Era una influencia bárbara. Entonces la proclamación ahí, en esa capital, influenciaba a todo el mundo, decantaba al mundo. Una implicancia aquí, una implicancia aquí. Qué importante agradecer a Dios por la extensión del evangelio, ¿no le parece? ¿Usted se ha detenido a agradecer a Dios por la extensión del evangelio? Qué importante no ensimismarse en nuestras oraciones y agradecer a Dios solo por lo que nos dio ahora, por todo lo que nos da, por la salud que nos da, por los alimentos que nos da. Ensimismarnos y olvidarnos de agradecer a Dios por la obra de extensión del evangelio. Ahora, por supuesto, no estoy diciendo que esté mal que demos gracias por lo que nos da, debemos hacerlo, pero también hay que darle gracias a Dios por hombres que se dedican a proclamar de Cristo y a extender el evangelio en todo lugar. Gracias, Señor, por esos hombres que están predicando y extendiendo el evangelio. Gracias. Amados, hay que agradecer que hoy muchos hombres fieles predican la verdad. Les recomiendo que agradezca eso con frecuencia. 7 elementos de la tarea espiritual del correcto proclamador del evangelio que nos darán aliento para servir a nuestro Señor. Ya vimos la gratitud, que es el primer elemento de 7. Quiero avanzar con usted. Segundo elemento es la veracidad. Esto es fascinante. Note el verso 9, la parte A. Verso 9, la parte A dice, porque testigo me es Dios. Deténgase ahí. Ahí tiene la veracidad. Y usted dice, ¿dónde? Espérese, ahí lo voy a explicar. Porque testigo me es Dios. ¿Qué doctrina? Note el texto, por favor. ¿Qué doctrina apela con gran fuerza aquí el apóstol Pablo? Sí, de seguro lo tiene. La omnisciencia de Dios. Otra vez, porque testigo me es Dios. Él apela a la omnisciencia de Dios. Mis queridos, no olviden el contexto de la carta. A Pablo, otra vez, no lo conocían los de Roma. Y él nos quiere, Pablo le quiere explicar y no quiere sonar, atienda esto, no quiere sonar solo amable diciendo, bueno, hay que agradecer a Dios por la extensión del evangelio en Roma. Él no quiere sonar amable meramente, sino que quiere ser veraz con los romanos, quiere ser veraz con los creyentes de Roma. Él quiere ser genuino con los creyentes de Roma. Es decir, les está enfatizando, escuchen esto, les está enfatizando, yo vivo delante de Dios en todo tiempo. Nota eso, nota ese elemento, qué importante. Pablo les está diciendo, ustedes no me conocen, pero yo lo que les digo es con todo el corazón, porque yo vivo delante de Dios todo el tiempo. O sea, lo que escribe está acorde con su corazón delante de Dios. Dios lo ve todo. Ve mis motivaciones, ve mi intención, ve mis pensamientos, ve mi vida. Es como dijo David, ¿verdad? ¿Dónde podré esconderme de ti? En el Salmo 139. Esto es fascinante. Pues Pablo nos enseña que el tener presente, escucha esto, aquí está el principio, creo yo, claro. Pablo les enseña y nos enseña por extensión a nosotros que el tener presente al Señor donde estemos y hagamos es un refreno contra la hipocresía religiosa. ¿No le parece interesante este principio? El saber que Dios es omnisciente, dice Pablo, sabe que lo que les digo es con toda mi mente y corazón. Y para nosotros entender esto es un refreno contra la hipocresía religiosa. Vivir en un lugar de una forma y en la iglesia de otra, eso es repugnante para Dios. Pablo es veraz. Así como dice, hace. Como dice, hace. Esto es tan importante para nosotros. Tan importante entender la veracidad. Tan importante entender que Dios está siempre en nuestra presencia, siempre, donde vayamos. No tenemos tiempos de jugar a las escondidas con Dios, nunca. Y qué importante, porque esto es un gran refreno, esto nos impide vivir una hipocresía religiosa.
Sigamos, avancemos. 7 elementos de la tarea espiritual del correcto proclamador del Evangelio que nos darán aliento para servir a nuestro Señor. Ya tenemos el primer elemento, yo sé que usted se lo sabe, la gratitud. Segundo elemento, la veracidad. Vamos al tercer elemento, que también es fabuloso, la pasión. Note por favor, verso 9, la parte B. A quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Deténgase ahí. Este elemento es tan poderoso, amados, tan poderoso. Observe, Pablo sirve en su ministerio con todo su corazón. Es para él el servir en lo que Dios le ha puesto un acto, escuche, un acto de adoración constante. O sea, ¿qué es lo que lo quiere decir? ¿Cuál es el sentir aquí? Es una pasión servir. Es apasionante. No es monótono. Bueno, sirvo porque, ¿qué voy a hacer? O sea, me toca. No, amados, es una pasión para Pablo hacer lo que hacía por encargo de Dios. Dice, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Es una pasión, el encargo que Dios le ha dado. Atienda, él no servía sin que arda en su interior el amor por lo que quiere Cristo. Me encanta pensar eso. Él servía entendiendo que él ama lo que Dios ama. Se apasiona por la verdad de Dios. Eso es fascinante. Esta es, escuche, la antítesis de los fariseos. ¿Recuerda? En Mateo 23, 27, ahí hay un texto, lo puede anotar. Mateo 23, 27 dice, note la antítesis, Ay de vosotros, dice Jesús, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Estos hombres, escuche bien, estos hombres servían por fuera. Sí servían, servían por fuera, pero por dentro estaban absolutamente secos. ¿Qué principio para nosotros hoy, amado? Estos hombres sí servían, por fuera, por dentro, desierto. No había combustible espiritual. Era externo, era cáscara. No había amor por lo que Dios ama. Hermanos, prediquemos en todo tiempo, pero con pasión. Sirvamos con pasión, con pasión. Con sangre que explota por la verdad de Cristo. Pues cuando usted proclama el Evangelio con pasión, está adorando a Dios. Mis queridos, creo que la aplicación aquí es muy fácil, es directa. Sirva al Señor en lo que Él le ha dado, pero hágalo con pasión. Oh, amados, no podemos ser creyentes como los fariseos, así que ellos aparentaban externamente y servían otra vez, pero estaban por dentro secos. Tiene que ser con pasión, con todo el corazón. Así le agrada a Dios. Pues todo servicio al Señor con pasión es adorarle a Él. Pablo le recordó eso a los romanos cuando dice lo siguiente, esto lo veremos a detalle más adelante, pero le dijo, usted conoce este texto seguro, Romanos 12:1, le dijo, así que hermanos, solamente anótelo, no tiene que ir ahí, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, escuche, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, escuche, que es vuestro culto racional. Me encanta esto. Servir al Señor es una pasión y una pasión racional. Estamos sirviendo a lo que es verdad. ¿Me escuchó? Estamos sirviendo a lo verdadero. Estamos sirviendo a lo real. Estamos sirviendo a los principios contundentes. Este texto de Romanos 12:1 será fascinante estudiarlo, pues Pablo, solamente déjame decirte esto de este texto, Pablo, después de 11 capítulos de pura doctrina, full doctrina, les dice, si caló bien la doctrina, entonces sirve con pasión a tu Señor. Aplica lo que has conceptualizado. Mis hermanos, ¿sabe cuál es un buen indicador que la teología que aprendemos es correcta en nuestra vida? ¿Sabe cuál es el buen indicador? Si se aplica con pasión. Ese es el indicador. Si usted lo aplica con pasión, si el saber nos lleva a adorar, el saber nos lleva
adorar. No podemos ser secos en nuestro interior al servir al Señor. No sé lo que Dios le ha llamado a hacer en su iglesia, pero hágalo con pasión. Eso es lo que enseña Pablo, con todo su espíritu. Un dato más aquí. Note nuevamente el texto, verso 9. Dice, en la parte final, dice en el verso 9, del verso 9, escuche esto, el evangelio de su Hijo. Esto yo lo tengo subrayado, en el evangelio de su Hijo. Esto es supremo. Compárelo con Romanos 1.1, ese verso 9, cuando dice al final de Romanos 1.1, dice el evangelio de Dios. ¿Lo nota? ¿Lo nota? Acá dice el evangelio de su Hijo y en el 1.1 dice el evangelio de Dios. ¿Lo nota? O es, y uno se pregunta, ¿o es el evangelio del Hijo o es el evangelio de Dios? Bueno, quedemos, esto me marea, ¿es el Hijo de Dios? ¿Son evangelios distintos? No, amados. Lo que muestra aquí, escuchen bien, es la deidad de Cristo. Es el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. Lo que está mostrando es la deidad del Hijo. Tremendo. El apóstol Pablo cubre todas las aristas para la mente de los santos en Roma. Seguimos, avancemos. 7 elementos de la tarea espiritual, del correcto proclamador del evangelio que nos dará aliento para servir a nuestro Señor. Ya tiene usted la gratitud, espero que lo esté apuntando hasta este momento, la veracidad, la pasión, que lo esté apuntando con pasión, ¿no? Y el cuarto elemento aquí, la edificación. Esto es maravilloso. Note el verso 9, la parte C, dice, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Verso 10, rogando que de alguna manera, por favor, quiero que lo leamos, quiero que usted lo lea ahí viendo su Biblia, colocando el sentido del apóstol. Dice otra vez, verso 9, la parte final, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, escuche, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, verso 12, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Creo que con una lectura clara y llana usted puede tomar el sentido del apóstol aquí. Note que es explícito. Esto es, en primer lugar, oración por sus hermanos. ¿Lo ve? Creo que es explícito. Creo que no hay que ir a apelar al hebreo, al griego, ni a nada. Aquí es explícito. Oración por sus hermanos, ¿ok? Él quiere, ¿qué cosa quiere? ¿Por qué quiere orar por sus hermanos? Porque quiere edificarlos. Ese es el punto. Él sabe que tiene que edificar a los santos. Qué interesante. Note ahí. Me detengo ahí para hacer un paréntesis. El creyente verdadero tiene un compromiso doble en esta tierra. ¿Usted quiere saber cuál es el compromiso? Si usted es creyente verdadero, tiene un compromiso doble en esta tierra. En el tiempo que Dios le permite vivir aquí. Uno, el primer compromiso que tiene el creyente verdadero es un compromiso con los inconversos, el cual es predicarles, explicarles de Cristo, enseñarles de Cristo, lo vimos en la introducción. El compromiso que tiene con los inconversos, usted si es creyente verdadero, es enseñarles de Cristo, predicarles de Cristo, explicarles de Cristo, llevarlos a la fe verdadera en medio de un mundo de hostilidad al cristianismo, Mateo 28, 19 y 20. Pero el segundo compromiso de un creyente es con los santos de Dios, es decir, con los hermanos, y es el compromiso de edificarlos. Eso no lo puedo olvidar. Doble compromiso. Inconversos, explicarles de Cristo. A los santos, edificarlos. Pablo lo dijo así en Colosenses 1:28. Pablo dijo, este texto me encanta, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, escuche, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Usted me dice, Jorge, usted fue llamado al ministerio y usted qué cosa tiene que hacer. Yo le diría, ¿sabe lo que tengo que hacer? Colosenses 1:28. Presentar a todo hombre perfecto a Cristo Jesús. Esa es mi misión. Edificar a los santos. Esto es supremo. Esto es supremo. Este compromiso es para los santos. Y Pablo, regresando al pensamiento en Romanos, Pablo ora por los santos de Roma. ¿Y por qué ora? Note el verso 10.
rogando, note el verso 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Deténgase ahí. Creo que no es complicado, ¿verdad? ¿Por qué ora? Para ir a Roma, para estar con los hermanos, claro. Y con lo que sabe hasta aquí, ¿para qué quiere ir a Roma para estar con los hermanos? Bueno, usted lo sabe, el punto, para edificarlos, su compromiso, edificación. Ahora note, Pablo da su deseo, usted lo ve en el texto, creo que es sumamente nítido. Pablo da su deseo, sus ganas de estar con sus hermanos, pero dice en el mismo verso 10, dice, por la voluntad de Dios. ¿Qué les está enseñando con esa frase a los santos en Roma para edificarlos? ¿Qué les está enseñando para edificarlos? Que de Dios son los resultados. O sea, yo puedo desear mucho, yo puedo querer mucho, la verdad es que quiero estar con ustedes, dice Pablo, pero la verdad es que voy a estar si es que Dios lo quiere. Son sus resultados. Dios, le dice a los santos de Roma, para edificarlos, Dios es soberano, de Él depende. Sí, yo quiero, pero Él decide, Él es el rey, Él es el Señor de mi vida, Él manda. Yo quiero, pero finalmente no hago lo que quiero, sino lo que Él quiere. ¿Qué tal enseñanza, no le parece? Qué tremendo, qué tal enseñanza. Esto, más o menos, usted lo sabe, creo que su mente está ahí. Este es el eco de las palabras del hermano carnal del Señor Jesús cuando dijo, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4:15, la parte B. ¿Se acuerda de ese texto? Es lo mismo, es el mismo pensamiento. Ahora, siga conmigo en esto, pues esta frase puede traer alguna confusión. Esta frase a continuación, en el verso 11a, puede traer una confusión. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Esta frase puede traer confusión, de seguro lo estoy diciendo en este momento y algunos del movimiento carismático que me están escuchando a estas alturas están felices, ¿verdad? Sacando sus conclusiones. Pero la verdad es que esta frase quiere decir lo siguiente. Pablo los va a edificar, contexto inmediato, los va a edificar con los dones que él ha recibido de Dios. Eso es lo que quiere decir. Él quiere ir, ¿para qué? El punto, edificarlos con los dones que Dios le ha dado por gracia. Es más, escuche, les menciona que con sus dones los va a confirmar. Note el texto. Él les menciona que con sus dones lo va a confirmar a los santos en Roma. Ahora usted dice, ¿y qué es eso? Simplemente confirmar es fortalecer. Eso es. Pablo quiere ir, tiene un deseo, pero si usted lee el texto lo entiende, un deseo enorme. Esto me encanta. Podría hacer tantas aplicaciones aquí. Un deseo enorme por estar con sus hermanos en Roma, para él aplicar sus dones espirituales, para confirmar, para fortalecerlos. Note, por favor, deténgase y note el amor de Pablo por la gente. ¿Ha notado eso? Oh, amado, ¿cuánto tenemos que extraer de aquí? Note cómo le importa a la gente al apóstol Pablo. Note esto, él quiere ir para servirles con sus dones espirituales y de hecho que Dios, por los dones que le dio a Pablo, va a fortalecer a los hermanos, los cuales están teniendo. ¿Por qué los quiere fortalecer? ¿Por qué utiliza esta palabra? ¿Por qué habla de confirmar? Porque bueno, es obvio, ¿verdad? Los hermanos, ¿dónde están? Usted lo sabe, en Roma, ¿no? No es difícil, ¿no? La carta a los romanos está en Roma. ¿Y qué están haciendo ahí? Predicando el evangelio. ¿Usted cree que en ese tiempo era complicado predicar en Roma? Dificilísimo, ¿verdad? Usted sabe. Y por eso Pablo quiere ir con todo su deseo. Me encanta esto. Los ama, son sus hermanos y saben que están sufriendo, que están padeciendo por el evangelio, porque predicar en ningún momento va a ser fácil. En este paréntesis que vivimos hasta la llegada del Mesías, en ningún momento va a ser fácil, pero peor en ese momento en Roma. Entonces él los quiere fortalecer. Están teniendo los hermanos en Roma una batalla espiritual feroz, predicando el evangelio en la capital. ¿Se imaginan? Pero ¿saben qué? Cuando uno sigue en este pensamiento, es algo asombroso. Esto me encantó estudiarlo. Es algo asombroso. Me encantó tomar el pensamiento del autor. Note el verso 12. Esto es, dice, note el verso 12.
Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¡Wow! ¡Qué hombre, Dios mío! Esto es, escúchame bien, esto es un hombre que le interesa a la gente y predica el evangelio con toda pasión. Este hombre que no negocia el evangelio, este hombre que es un león en el púlpito, este hombre sumamente amoroso, accesible y humilde. Miren la humildad de este hombre. ¿Lo puede ver? Pablo, escucha esto, no va con el sentido de que él solo va a edificar a los demás. ¡Wow! Claro. Escuche. No dice, bueno, yo soy Pablo, yo soy el hombre, soy el apóstol, soy el predicador a los gentiles, soy el hombre, el apóstol. Tú, muchacho, vas a ser edificado por mí. Yo soy el superhombre de Dios. No, amados. No, amados. Pablo es tan delicado al escoger sus términos y sus motivaciones. Y él dice, escuchen lo que dice, miren si no tenemos que extraer para aprender cómo se habla a los hermanos, para aprender cuál es el deseo que debemos tener por nuestros hermanos. Mira, él dice, mi Señor me ha dado dones para edificarles, pero ustedes también me van a edificar a mí con sus dones. Y con mis dones espirituales y los suyos, juntos, atienda, juntos seremos, verso 12, mutuamente confortados. O sea, mutuamente animados, mutuamente consolados. ¡Qué bárbaro! ¡Qué humildad! ¡Qué tipo tan amoroso! ¡Qué hombre tan cariñoso! ¡Qué sencillo! ¡Qué sencillo! El hombre de la teología es un hombre de humildad, sencillez y expresión amorosa al pueblo de Dios. ¿Cuánto aprendo? Y espero que cuánto aprenda de Pablo. ¿Cuánto aprendo del interés de él por la gente, amado? El interés de él por la gente. Y sabe, no hay mejor forma de decir que amamos a Dios en la práctica cuando amamos a nuestros hermanos. Es decir, escucha esto para completar el concepto, porque a veces decimos amar a nuestros hermanos y nosotros estamos pensando ese amor que tenemos del mundo, de ese sentimiento, de ese que todos con todos y todos abrazados. No, escucha bien. Amar a los hermanos es servirles activamente. Eso es amor a los hermanos. Servirles activamente. No es decir, ni siquiera sentir en primer lugar, sino hacer. Juan, el apóstol Juan, que es muy bueno en esto, lo dijo así en 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Saben? En la Biblia el amor siempre es un verbo, siempre es activo, siempre es hacer por el hermano. ¿Estás consciente que el amor a nuestros hermanos es haciendo, sirviendo? Hay que estar conscientes en eso. Hay que estar preocupados por eso. Note otra implicancia genial. Espero me esté siguiendo y no esté cabeceando con esto, pero note esta implicancia. Pablo dice, verso 12, mutuamente. Esto me fascina. Esto lo he marcado. Mutuamente. ¿Sabes lo que coloca Pablo como esencial aquí cuando dice mutuamente? ¿Sabes lo que coloca Pablo? ¿Sabes lo que hay en la mente de Pablo cuando dice esto? La iglesia. Escuche por favor. La iglesia para Pablo es esencial. La iglesia es esencial. Si no amamos a la iglesia en este tiempo, en esta dispensación, no amamos a Cristo. No amamos a Cristo. Para Pablo, la iglesia es esencial. ¿Para usted? Para Pablo la iglesia es esencial. Si no hay iglesia, no hay crecimiento. Si escupimos a la iglesia, si la denigramos, si la ofendemos, escuche, no amamos a Cristo. Y no importa cuán cara de piadoso pueda colocar. Si no ama a la iglesia, no ama a Cristo. La iglesia es esencial. Pablo sabe que el crecimiento
Pablo sabe que la obra espiritual se tiene que hacer en la comunión de los santos. Todo el Nuevo Testamento es así. Y usted, mi querido amigo, amiga o hermano, hermana, tiene que entender esto, por favor. Si no hay iglesia local, si no quiere usted la iglesia local, no quiere a Cristo. No es que usted es creyente y está ahí con sus mensajes de YouTube y no quiere la comunión, no quiere someterse a la iglesia, no quiere pastores porque no necesita hombres, usted y Cristo. Eso es una tontería. Si no ama a la iglesia, no ama a Cristo. Para Pablo, el gran Pablo, el gran apóstol de los gentiles, el predicador del Nuevo Testamento, la iglesia es esencial. Pablo lo dijo así, hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia, en 1 Corintios, usted sabe, un pasaje enorme, maravilloso sobre el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios 12:4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. No se olvide, el contexto de la iglesia, hay diversidad de dones, el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios en la iglesia, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones en la iglesia, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, verso 7 de 1 Corintios 12, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, escuchen, para provecho. Ahora, si usted este texto piensa que es para usted solo, fuera de la iglesia, lo mató la última palabra del verso 7. Para provecho. ¿Qué quiere decir esto? Que mis dones espirituales, que sus dones espirituales, si usted es creyente, son para servirnos mutuamente. Ese es el sentir del apóstol a los santos a Roma. Amados, tenemos como compromiso cristiano, real, a los creyentes, la edificación a los santos. No puede escaparse eso de nuestra mente. Su vida, si usted me está escuchando, es creyente, ama a Cristo. Sírvale con pasión, le diría el apóstol, porque Él lo salvó, es su Dios. Tiene que hervir a toda fuerza su sangre para servirle. En lo que Dios le haya encomendado. Porque Él quiere que edifique a los santos. ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia. Que Dios te use y me use para la edificación y crecimiento de nuestros amadísimos hermanos. 7 elementos de la tarea espiritual del correcto proclamador del Evangelio que nos darán aliento para servir a nuestro Señor. Bueno, tiene, y el primer elemento lo tiene, la gratitud. El segundo elemento, la veracidad. Tercer elemento, espero que lo diga ahí, la pasión. Cuarto elemento, tremendo, la edificación. Y el quinto elemento, tendremos que esperarnos en la siguiente sesión para ver los 3 elementos que nos faltan y darle gracias a Dios por esta tremenda porción del Evangelio de Romanos que espero, de la carta a los Romanos, que es el Evangelio, y espero que usted la aproveche. Oremos juntos. Padre, gracias por tanta bendición de conocer no solamente los principios, extraerlos, sino de conocer el sentir del autor, porque esto contagia nuestra vida. Señor, queremos servirte el tiempo que nos queda con toda pasión, en lo que tú nos hayas encomendado, porque el servirte a ti es servir en la verdad, en los verdaderos principios, al único Dios de gloria, que juzgará este mundo. Señor, te ruego por mis hermanos y por mi vida, que nos des esa pasión de servir y nos des ese amor por la gente. Querer ser accesible a la gente. Utilízanos para la edificación de tu pueblo, por favor. Gracias por este tiempo tan especial. Permítenos seguir conociéndote, Señor, en este libro, esta carta a los Romanos sobre el Evangelio maravilloso, y que cada vez más que vayamos conociendo, nuestro corazón arda por ti. Nuestro corazón te busque más. Que todo lo que vamos aprendiendo sea para servirte más. A ti sea toda gloria, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.